Las Metamorfosis, libro cuarto. Resumen, vamos a ello. Las hijas de Minias, versos 1 a 54. El libro comienza con las tres hijas de Minias, Alcítoe, Leucínoe y Arcipe, quienes rechazan el culto a Baco durante sus fiestas en Tebas. Mientras otras mujeres celebran con frenesí, ellas prefieren quedarse tejiendo e hilando, contando historias para pasar el tiempo. Su desprecio por Baco establece el marco para su castigo posterior. Píramo y Tisbe, versos 55 a 166. Alcítoe narra la historia de Píramo y Tisbe, dos jóvenes enamorados de Babilonia cuyas familias se oponen a su amor. Se comunican a través de una grieta en la pared y acuerdan encontrarse bajo una morera. Tisbe llega primero, pero huye al ver una leona. Deja caer su velo, que la leona mancha de sangre. Píramo, al encontrar el velo, cree que Tisbe ha muerto y se suicida con su espada. Tisbe regresa, lo ve muerto y se mata también. La sangre de ambos tiñe las moras de rojo oscuro, y los dioses transforman su deseo final en realidad. Marte, Venus y Vulcano. Leucótoe y Clitia, versos 167 a 284. Leucínoe cuenta dos historias entrelazadas. Primero, cómo el Sol, Febo, reveló el adulterio de Marte y Venus a Vulcano, quien los atrapó con una red y los expuso a los dioses. Luego, narra cómo el Sol se enamoró de Leucótoe, hija de Eurínome. Disfrazado, la seduce, pero Clitia, una amante celosa del Sol, delata a Leucótoe a su padre. Este entierra viva a su hija como castigo. El Sol intenta revivirla con sus rayos, pero al fallar, la transforma en un árbol de incienso. Clitia, rechazada por el Sol, languidece y se convierte en heliotropo, una flor que siempre mira al Sol. Salmácide y Hermafrodito, versos 285 a 388. Arcipe relata la historia de Salmácide, una ninfa, y Hermafrodito, hijo de Mercurio y Venus. Salmácide se enamora del joven mientras se baña en una fuente, y, al ser rechazada, lo abraza con fuerza, suplicando a los dioses unirse a él. Su deseo se cumple. Sus cuerpos se fusionan en uno solo, un ser con rasgos de ambos sexos. Hermafrodito pide que la fuente castigue a otros bañistas, y así se vuelve un lugar que debilita a quienes la tocan. Las hijas de Minias transformadas, versos 389 a 415. Tras terminar sus historias, las hijas de Minias persisten en rechazar a Baco. De pronto, su casa se llena de sonidos de tambores y flautas, y sus telares se transforman. Las telas se convierten en hiedra y los hilos en vides. Las tres hermanas intentan huir, pero Baco las castiga transformándolas en murciélagos, criaturas que evitan la luz y viven en la penumbra. Juno, Ino y Tisífone, versos 416 a 562. Ino, hermana de Sémele y tía de Baco, alaba su poder y celebra su culto. Juno, furiosa por el éxito de Baco y la felicidad de Ino, desciende al inframundo y ordena a la furia Tisífone enloquecer a Ino y su esposo Atamante. Tisífone infecta a Atamante con locura. Él mata a su hijo Learco, confundiéndolo con una presa. Ino, desesperada, huye con su otro hijo, Melicertes, y se lanza al mar desde un acantilado. No hay metamorfosis aquí, pero el episodio prepara su transformación posterior. Cadmo y Armonía, versos 563 a 603. Cadmo, devastado por las tragedias de su familia, Sémele, Ino, Penteo, abandona Tebas con su esposa Armonía. Lamenta haber matado a la serpiente de Marte y pide convertirse en serpiente. Su deseo se cumple, su cuerpo se alarga, se cubre de escamas y se transforma en serpiente. Armonía, al verlo, suplica unirse a él y también se convierte en serpiente. Ambos reptiles, inofensivos, se entrelazan en el bosque. Ino y Melicertes,
Las compañeras de Ino, versos 604 a 662. Venus, compadecida por Ino y Melicertes, pide a Neptuno que los salve. Neptuno los transforma en dioses marinos. Ino deviene Leucótea y Melicertes Palemón. Las compañeras de Ino, que la seguían en su vida, son petrificadas por Juno mientras lloran en el acantilado, convirtiéndose en rocas. Perseo y Atlas, versos 666 a 764. Perseo, hijo de Júpiter y Dánae, tras matar a Medusa, llega al reino de Atlas. Pide refugio, pero Atlas, temiendo un oráculo que predice la pérdida de sus árboles de oro, lo expulsa. Perseo usa la cabeza de Medusa y transforma a Atlas en una montaña gigantesca, con sus hombros como picos y su barba como bosques. Perseo y Andrómeda, versos 765 a 829. Perseo vuela sobre el mar y ve a Andrómeda, encadenada a una roca como sacrificio a un monstruo marino enviado por Neptuno. La salva matando al monstruo y la reclama como esposa. En su banquete de bodas, narra sus hazañas, incluyendo cómo obtuvo la cabeza de Medusa. El libro termina con la preparación para el próximo conflicto en el libro quinto, sin metamorfosis adicionales aquí. Conclusiones. El libro cuarto, con 829 versos, destaca por su alta densidad de metamorfosis, 10 en total, más que los libros anteriores, abarcando una variedad que va desde cambios vegetales, moras, incienso, heliotropo, y animales, murciélagos, serpientes, hasta deificaciones, Leucótea y Palemón, y petrificaciones, rocas, montaña. La estructura combina relatos enmarcados, las historias de las hijas de Minias, con una narrativa heroica lineal, Perseo, mostrando la versatilidad de Ovidio. Las transformaciones suelen surgir de emociones extremas, amor, celos, lealtad, arrogancia, o de intervenciones divinas, ya sea como castigo o salvación. El tono poético se mezcla con lo trágico y lo maravilloso, conectando las historias de Baco con las hazañas de Perseo que continuarán en el libro quinto. Bien amigos, eso ha sido todo por hoy. Como siempre les digo, si el video les gustó, hagan clic en me gusta y denle a la campanita también, así YouTube los notifica la próxima vez que suba un video, que en este caso será el resumen del libro quinto de las Metamorfosis de Ovidio. Hasta la próxima.